Beirut, 4 de agosto 2020, alrededor de las 17:54 locales. Nos encontramos en el principal puerto marítimo de la capital del Líbano. Un corresponsal del diario estadounidense Los Angeles Times mostró el humo elevándose hacia el cielo, siendo así el primero en reportar el incendio en el puerto. A continuación, una explosión inicial lanzó restos al aire y un humo más denso y oscuro. Luego aparecieron destellos, parecidos a fuegos artificiales, con un área intensa de llamas debajo del humo. 35 segundos después de la primera detonación, ocurrió una segunda explosión masiva. Una inmensa columna de humo rojizo oscuro se elevó, seguida de una nube blanca en forma de hongo. Las consecuencias han sido decenas de muertos y miles de heridos. El corazón de la ciudad quedó destruido. ¿El origen de todo? Un almacén con casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, un químico que en ocasiones se utiliza para fabricar explosivos. Para entender mejor este acontecimiento, vamos a hablar un poco sobre este compuesto. El nitrato de amonio es un sólido cristalino blanco cuando se encuentra a una temperatura ambiente y tiene una presión estándar. Este compuesto es muy utilizado como fertilizante, ya que tanto el nitrato como el amonio son utilizados por las plantas. El primero es aprovechado de manera directa y el amonio es usado como abono. Sin embargo, no solo es usado en este campo. En la minería lo utilizan para hacer grandes explosiones, ya que es uno de los principales componentes de la NFO, uno de los explosivos más conocidos. Aquí el nitrato de amonio juega el papel de agente oxidante, por lo tanto puede llegar a producir grandes explosiones cuando se calienta. Al ser un compuesto con tales propiedades, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cual es el encargado del terrorismo químico, lo tiene bajo regulación, mientras que muchos otros gobiernos prohíben su venta y su uso. El nitrato de amonio está conformado por 3 diferentes elementos: el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, una configuración electrónica que es 1s1 y un electrón de valencia. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.07, su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p3 y cuenta con 5 electrones de valencia. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4 y 6 electrones de valencia. El nitrato de amonio, al descomponerse, forma 4 diferentes compuestos: el óxido de dinitrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y agua. El tipo de enlace para el óxido de dinitrógeno es enlace covalente polar, para el nitrógeno es enlace covalente no polar, para el oxígeno es enlace covalente no polar y para el agua es enlace covalente polar. Lo que nos dice el tipo de enlace que forman es el tipo de compuestos con los que se van a unir cada uno de los otros compuestos. ¿Por qué el nitrato de amonio es sólido a temperatura ambiente y tiene un punto de fusión más alto que los anteriores? Se debe a sus enlaces. En el nitrato de amonio se tiene un enlace iónico, por lo cual el punto de ebullición y fusión es más alto. ¿Por qué el agua es líquida a temperatura ambiente? El H2O cuenta con puentes de hidrógeno, lo que ocasiona que su punto de ebullición sea más elevado. Si ubicamos el H2O en su diagrama de fases, se puede ver que al estar en una presión de una atmósfera, su temperatura puede oscilar entre los 0.01 grados a 100 grados Celsius. Si bien es posible que la temperatura ambiente sea más baja de 0.01 grados en invierno, nunca será posible tener una temperatura mayor a 100 grados, si no es que es producida dicha temperatura. Propiedades físicas y químicas de cada uno de los compuestos. Ion nitrato. El nitrato es un oxianión de nitrógeno formado por la pérdida de un protón de ácido nítrico. Principales especies presentes a pH de 7.3. En un oxianión de nitrógeno, un miembro de especies reactivas de nitrógeno y un anión inorgánico monovalente. Es una base conjugada de ácido nítrico. Peso molecular de 62.005. Los nitratos, solución acuosa inorgánica,
es un líquido que se enciende fácilmente cuando entra en contacto con materiales orgánicos. No es combustible, pero acelerará la quema de materiales combustibles. Ion amonio. El ion amonio es un catión poliatómico con carga positiva y cuya fórmula química es NH4. El ion amonio tiene propiedades muy similares a los metales alcalinos, más pesados, y es a menudo considerado un pariente cercano. El ion amonio tiene un peso molecular de 18,039 gramos mol y una solubilidad de 10,2 miligramos sobre mililitros de agua. El ion amonio tiene un pKb de 9,25. Esto quiere decir que a pH superior a este valor tendrá un comportamiento ácido y a pH inferior tendrá un comportamiento básico. Una de las propiedades más características del amoníaco es su poder de combinarse directamente con ácidos para formar sales, según la reacción. El nitrato de amonio tiene distintos usos, unos buenos que benefician a la población mundial y otros que lamentablemente son peligrosos y lastiman a las personas. El nitrato de amonio es usado principalmente como fertilizante. Gracias al nitrógeno que contiene, ayuda a los cultivos a crecer más y más rápido. Su otro uso consiste en la fabricación de explosivos, en donde se toma el nitrato de amonio y se combina con distintos combustibles para hacer el explosivo en sí. Estos explosivos hechos con nitrato de amonio son usados en minas comúnmente para hacer excavaciones, aunque también es usado por terroristas que fabrican bombas caseras. Los enlaces iónicos entre los iones NH+4 y los iones NO-3 se rompieron cuando el nitrato de amonio se disolvió en el agua. Cada compuesto involucrado tiene ciertas propiedades físicas. El nitrato de amonio es incoloro e higroscópico. Tiene una apariencia de sólido blanco, es altamente soluble en agua. Su punto de fusión es alto, 169 grados Celsius, al igual que su punto de ebullición, 210 grados Celsius. El óxido de nitrógeno es un gas volátil, incoloro y ligeramente tóxico. Tiene un punto de ebullición y fusión bajo, menos 88 grados Celsius y menos 90 grados Celsius respectivamente. El agua es considerada un disolvente universal. Tiene una tensión superficial alta, su punto de ebullición es alto, a 100 grados Celsius a nivel del mar, un punto de congelación a 0 grados Celsius y también es inolora e incolora. El nitrógeno es un gas incoloro, tiene punto de ebullición y congelación bajos, menos 195 grados Celsius y menos 289 grados Celsius respectivamente. El punto de ebullición del oxígeno es de menos 183 grados Celsius y su punto de fusión también es bajo, menos 218 grados Celsius. Las propiedades de un compuesto, tanto físicas como químicas, pueden depender del tipo de enlaces químicos que tenga, el estado de agregación, de qué tipo de elementos está hecho y las condiciones en las que se encuentre, como puede ser la temperatura y la presión. Al ver las propiedades físicas del N2O, se puede observar que cuenta con elevados puntos de fusión como de ebullición, esto es por los enlaces que contiene, los cuales son polares, al igual que los enlaces del H2O. Esto también explica el por qué la tensión superficial que tiene es tan elevada, ya que entre mayor sea la fuerza intermolecular, mayor tensión superficial tendrá. Si se quiere analizar en qué estado estarán los compuestos, se puede ver su diagrama de fases, en donde se puede visualizar el estado del compuesto dependiendo de la temperatura y la presión a la que se encuentra. Fuerzas intermoleculares. Compuesto número 1, NH4NO3. Tipo de fuerza intermolecular de este compuesto es fuerza de dispersión, puente de hidrógeno, fuerza ion-ion. Su propiedad física es punto de fusión alto de 169.6 centígrados, un punto de ebullición alto de 210 centígrados y es un compuesto incoloro e higroscópico con apariencia de sólido blanco altamente soluble en agua. El compuesto número 2, que es N2O, con un tipo de fuerza intermolecular de fuerza de dispersión dipolo-dipolo, con una propiedad física de punto de ebullición y fusión bajo de menos 188.48 centígrados y menos 90.88 centígrados respectivamente. El tercer compuesto, H2O, con una fuerza
intermolecular de dispersión dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno, con una propiedad física de tensión superficial alta, punto de ebullición alto de 110 centígrados a nivel del mar y un punto de congelación en 0 grados centígrados, incoloro e inoloro. El compuesto número 4, N2, con un tipo de fuerza intermolecular de fuerza de dispersión, con una propiedad física de puntos de ebullición de menos 195.8 centígrados y congelación de menos 289.86 centígrados bajos. Y nuestro quinto compuesto, O2, con un tipo de fuerza intermolecular de fuerzas de dispersión, con una propiedad física de puntos de ebullición a menos 183 centígrados y fusión bajo de menos 218.8 centígrados. El nitrato de amonio es una sustancia explosiva a temperaturas elevadas, desde los 260 grados. Sin embargo, si el nitrato de amonio es puro, a los 170 grados se empieza a descomponer sin necesariamente explotar, y desde ese punto es cuando inicia su reacción de descomposición, que es la siguiente. Otra reacción de descomposición que puede llevar a cabo el nitrato de amonio a temperaturas de entre 200 y 260 grados es la siguiente, que como se puede ver, produce óxido nitroso, que es un agente contaminante y tóxico responsable de lo que se conoce como lluvia ácida y también agua. Al ver la estructura de Lewis del nitrato de amonio, se puede ver como el NH4 es un catión con carga positiva y el NO3 es un anión con carga negativa. Al descomponerse se forma óxido nitroso que contiene N2O y también se forma 2H2O. A continuación se puede ver las estructuras de Lewis de cada uno de los componentes. La segunda reacción es el nitrato de amonio, que se convierte en nitrógeno formando un triple enlace entre las N, en oxígeno formando un doble enlace entre las O y en H2O. El amonio tiene una geometría molecular diagonal plana y el nitrato una estructura diagonal piramidal y sus tipos de enlaces son iónicos. El óxido nitroso tiene una geometría molecular lineal y es polar. El agua tiene una geometría molecular angular y también es polar. El nitrógeno tiene una geometría molecular plana y sus tipos de enlaces son no polares. Y el oxígeno tiene una geometría molecular lineal y también es no polar. ¿Qué es una explosión? Es una reacción donde se lleva a cabo la oxidación o descomposición. Esta genera un aumento de temperatura o ya sea presión o ambas simultáneamente. Para que una explosión se ocasione se deben cumplir 3 condiciones, los cuales son combustible, oxígeno, fuente de ignición, y si uno de estos se elimina, la explosión no se puede generar. Al ocurrir una explosión, sobre todo una de magnitudes tan grandes como la ocurrida en Beirut, se crea una onda de detonación, también llamada onda expansiva. Esta onda expansiva es un fenómeno que ocurre debido a los cambios de presión repentinos que ocurren en el momento de la explosión. Los cambios de presión lo que provocan es que al expandirse la sustancia que explota, en el caso de Beirut, el nitrato de amonio, que se convierte súbitamente en sólido a gas por las altas temperaturas, el aire se comprime alrededor y se expande en forma de pulsación de presión en forma de onda, que es el fenómeno que puede observarse al ver los videos de la explosión en Beirut, cómo se forma una tipo nube de aire comprimido que viaja desde el punto de explosión a sus alrededores y ejerciendo fuerza en todo lo que choca. Esto debido a la compresión de aire que actúa casi como si un sólido golpeara aquello con lo que choca la onda. Cuando el hidróxido de amonio se descompone, existe un cambio en la presión. Esto debido a que se descompone mediante el calentamiento y la presión es directamente proporcional a la temperatura, es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la presión, ya que al aumentar la temperatura las moléculas del gas se mueven de manera más rápida y aumenta el número de choques entre las paredes de donde está almacenado, y llega a un punto en donde sobrepasa la capacidad del contenedor y explota, lo que produce humos tóxicos y corrosivos. La temperatura juega un papel muy importante en la explosión.
ya que al aumentar la temperatura se emite calor y si este no puede disiparse rápidamente se produce una expansión del volumen de los gases involucrados y se desprende una gran cantidad de energía calorífica y presión, lo que hace una explosión. Este tipo de reactivos se deben almacenar en un lugar fresco y bien ventilado en recipientes cerrados y alejados de la humedad. Las fuentes de ignición como el fumar y las llamas abiertas están prohibidas en los lugares donde se utilice, manipule o almacene el nitrato de amonio, ya que existe el riesgo potencial de incendio o explosión. Por esta razón también se debe contar con equipos y accesorios eléctricos a prueba de explosión. Si la persona es expuesta al nitrato de amonio, se tiene que hacer lo siguiente. En caso de inhalación, los síntomas son tos y los primeros auxilios serían aire limpio, reposo. Después, proporcionar asistencia médica si se siente mal. En caso de contacto con los ojos, los síntomas son enrojecimiento y dolor. Los primeros auxilios serían enjuagar con agua abundante durante varios minutos, quitar los lentes de contacto y después proporcionar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, los síntomas son enrojecimiento y los primeros auxilios serían enjuagar con bastante agua o ducharse, quitar las ropas contaminadas. Y en caso de ingestión, los síntomas son vómitos, diarrea, labios y uñas y piel azulados y debilidad. Los primeros auxilios serían enjuagar la boca y proporcionar asistencia médica. Pensamos que lo que pasó es que siendo el nitrato de amonio un compuesto higroscópico, es decir que absorbe la humedad del ambiente, fue absorbiendo todo lo que había en su entorno estando en un puerto. Con esto se rompieron las medidas de seguridad que se tenían que tener, que es mantenerlo en un lugar seco. Entonces, con el incendio que hubo en el puerto, fue suficiente para que explotara. Fue de tal magnitud ese incendio, ya que como dijimos eran 3.000 toneladas de nitrato de amonio. La investigación en las ciencias y en la química debe beneficiar a la humanidad al mismo tiempo que proteger el medio ambiente y así mejorar la calidad de vida y la salud del planeta. Los investigadores deben realizar su trabajo con la mayor integridad y transparencia, evitar conflictos de intereses y practicar de la mejor manera el uso de compuestos químicos. Las investigaciones deben promover el intercambio de nueva información tecnológica y científica, tomando todas las medidas necesarias para evitar el mayor número de accidentes al manipular este tipo de compuestos, ya que pueden ser riesgosos para la humanidad y el medio ambiente.